Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Viviendo en la Palabra. Nos alegra muchísimo tenerlos con nosotros en este nuevo repaso de la lección de Escuela Sabática número 6, titulada De Adentro hacia Afuera. No olvides suscribirte y compartir nuestro contenido para que más personas puedan unirse a esta comunidad de aprendizaje y crecimiento espiritual. Vamos a comenzar y descubrir juntos cómo aplicar estos principios en nuestra vida diaria. Quédense con nosotros y no se pierda el repaso completo. El texto bíblico para memorizar esta semana lo encontramos en Marcos capítulo 7, versículo 15. Nada exterior al hombre puede entrar en él y contaminarlo. Más bien lo que sale del hombre es lo que lo contaminan. Esta semana estudiaremos Marcos 7 y la primera mitad del capítulo 8. Al comienzo de Marcos 7, Jesús suscita controversias por su rechazo en la tradición religiosa. No obstante, lo hace de una manera sorprendente, solidaria con algo muy relevante para la vida cristiana hoy. Jesús presenta luego un acertijo que abre la puerta a una comprensión correcta de qué es en verdad la fe. Después de esto se dirige a Tiro y Sidón y tiene allí un encuentro con una mujer que fue la única persona que le ganó una discusión a Jesús en los evangelios. Su encuentro con ella es inusual, y hay bajo su superficie algunos mensajes cifrados con lo que la mujer fue capaz de interactuar. En vista de su fe, Jesús le concedió lo que pedía. Marcos 7 registra otra curación realizada por Jesús, y así revela la importante verdad de que, independientemente de cuán impresionante pueden ser los milagros, a menudo no alcanzan para que los corazones se abran a la verdad. Después de todo, ¿qué bien hicieron los milagros a los líderes religiosos que estaban empeñados en rechazar a Jesús? En Marcos 8, nuestro estudio se enfoca en el significado del pan como símbolo de enseñanza y tradiciones. Estas historias contienen grandes lecciones acerca del significado y la práctica de la vida religiosa. Lección para el día domingo. Tradiciones humanas versus mandamientos de Dios. ¿Qué verdades relevantes son presentadas aquí? Marcos 7, 1 al 13. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir, mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejas hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Imagina que un niño estudia este relato en su clase de escuela sabática, y al volver a su casa, le dice a su madre que no es necesario lavarse las manos antes de comer, pues Jesús así lo dijo. Sin embargo, esta historia no se refiere a la higiene.
En los días de Jesús, había muchas personas muy preocupadas por la pureza ritual. En el periodo intertestamentario, la idea de lavarse las manos para permanecer ritualmente puro se había extendido entre la gente común, aun cuando en un principio estas reglas se aplicaban en el Antiguo Testamento solo a los sacerdotes. Éxodo 30, 17 al 21. De acuerdo con este concepto, los líderes religiosos se quejan a Jesús de sus discípulos. Jesús no contesta directamente la pregunta que le hacen. En lugar de ello, defiende a sus discípulos mediante una respuesta compuesta de dos partes. Primero, cita las palabras de fuerte reprensión dirigidas por Isaías a la nación que honraba a Dios de labios, pero su corazón estaba lejos de él. Isaías 29, 13. La cita de Isaías es seguida por la condenación de las tradiciones humanas que ocupan el lugar de los mandamientos divinos. En la segunda parte de la respuesta, Jesús menciona el mandamiento de Dios que ordena honrar a los progenitores. Éxodo 20:12, es decir, cuidar de ellos cuando son ancianos, y contrasta esto con una tradición religiosa de acuerdo con la cual uno podía dar a Dios una ofrenda, corban, y seguir usándolo para uno mismo, pero denegar su uso para sus padres ancianos necesitados. Uno puede apenas imaginar la situación. Lo siento, padre, me encantaría ayudarte, pero ya doné el dinero al templo. Este es el tipo de hipocresía que Jesús ataca sin concesiones. Ellos han colocado las tradiciones humanas por encima de la palabra de Dios, haciendo lo cual habían pecado. ¿Cuál fue entonces la respuesta a la pregunta de los fariseos? La respuesta de Jesús implica que no encuentra convincente la insistencia de ellos en la purificación ritual de las manos como necesaria para estar en armonía con la voluntad de Dios. En lugar de ello, su respuesta claramente apoya los mandamientos de la ley de Dios frente a las tradiciones humanas. Podemos leer también Marcos 1:44, 7:10 y 11, 10:3, 8, 12:26, 29 al 31, para dialogar. Podríamos tener algunas tradiciones que tal vez estén en conflicto con los principios de la ley de Dios. De ser así, ¿cuáles podrían ser? Lección para el día lunes. ¿Manos limpias o corazón limpio? ¿Qué quiso decir Jesús con su aseveración en el versículo 15? Y llamando así a toda la multitud, les dijo: Oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola, y él les dijo: ¿También vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Las palabras de Jesús han resultado un enigma para muchos al evaluar su relación con las enseñanzas de Levítico 11 acerca de los alimentos limpios y los inmundos. ¿Está Jesús poniendo a un lado esas distinciones? ¿Están los adventistas del séptimo día equivocados al enseñar que los miembros de iglesia que comen carne deberían consumir solo la de los animales limpios de esta lista? Para empezar, sería extraño que Jesús descartara súbitamente en Marcos 7, 14 al 19 las instrucciones mosaicas,
dado que acaba de defender a Moisés contra la tradición en Marcos 7, 6 al 13. En segundo lugar, la tradición que los fariseos estaban promoviendo no se fundamenta, a diferencia de las leyes alimentarias, en la enseñanza del Antiguo Testamento. Tercero, cuando Jesús declara puro todos los alimentos en Marcos 7:19, no quiere decir que las leyes alimentarias están abolidas, sino que no era válida la tradición acerca del toque ritual o ceremonialmente contaminante que sostenían los fariseos. Según ella, por ejemplo, un judío quedaba contaminado por entrar en contacto con los gentiles o paganos y aún con el alimento que ellos habían tocado. ¿Qué contamina a una persona según Jesús? Marcos 7, 20 al 23. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. En Marcos 7:19, Jesús señala que la comida no ingresa al corazón, sino al estómago, y sale de allí por el tracto intestinal. Pero en Marcos 7:21 al 23, Él destaca el hecho de que el mal proviene del corazón, del centro de lo que una persona es. Él presenta una lista de faltas originadas en malos pensamientos que terminan convirtiéndose en malas acciones. En Marcos 7:10, se incluye la referencia al quinto mandamiento dentro de la lista de faltas mencionadas, y así, la segunda tabla del Decálogo queda completa. Más aún, en Marcos 7:7, Jesús se refiere al culto vano o adoración falsa, lo cual tiene que ver con el corazón mismo de los primeros 4 mandamientos del Decálogo. De esa manera, Jesús se erige como un defensor de la ley de Dios a lo largo de este pasaje. Podrías tener la teología correcta, pero ¿quién posee completamente y en última instancia tu corazón? Lección para el día martes. Migaja para los perros. ¿Qué importantes lecciones contiene esta historia? Marcos 7:24 al 30. Levantóse de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: «Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos». Respondió ella y le dijo: «Sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos». Entonces le dijo: «Por estas palabras, ve, el demonio ha salido de tu hija». Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido, y a la hija acostada en la cama. A continuación del desafiante pasaje que estudiamos ayer, el relato registrado en este texto plantea también preguntas problemáticas. ¿Por qué responde Jesús tan duramente a esta mujer? ¿Por qué la caracteriza mediante repetidas expresiones como un perro? Él no explica abiertamente, pero hay 2 características de su respuesta que sugieren lo que está enseñando. En Marcos 7:27, Él dice que los hijos deben ser alimentados primero. Si hay un primero, sería lógico que hubiera un segundo. La otra característica es que Jesús usa una forma diminutiva de la palabra perro, no en el sentido de cachorro, sino más bien a la luz del contexto de mascotas a las que se les permite estar en la casa, en contraste con los perros de la calle. En su respuesta a Jesús,
La mujer demuestra que captó los dos marcadores discursivos usados por él, lo que ayuda a entender la reacción de ella. Su respuesta es bastante directa y contundente. Ella contesta: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Marcos 7:28. ¿Cómo se le ocurrió esa respuesta? Ciertamente el amor hacia su hija la impulsó a avanzar, pero él también la animó. Dijo primero, dando por sentado que había un segundo. Además, él sugirió que ella era comparable a una mascota perteneciente a la familia, como los perros que están bajo la mesa de sus dueños. Así como el perro doméstico estaba en la casa, bajo la mesa, ella estaba a los pies de Jesús rogando por su hija. En vista de ello, ella reclamó el derecho de un perro de familia a la comida que caía al suelo. La respuesta de esta mujer revela su fe. Llamar migaja al poderoso milagro de sanar a su hija a la distancia indicaba que ella consideraba especialmente grande el poder de Jesús. Si semejante milagro era una migaja, uno se pregunta ¿qué habría sido un pan entero? Esta respuesta también muestra que ella entendía que concederle este milagro era algo sencillo para él. Jesús fue conmovido y accedió a su pedido. Dice Elena de Foix del Deseo de todas las gentes, página 374. Por su trato con ella, ha demostrado que aquella que Israel había considerado como paria ya no es extranjera, sino una hija de la familia de Dios. Y como hija, es su privilegio participar de los dones del Padre. Para meditar, ¿por qué el prejuicio contra otras razas y nacionalidades es tan contrario a la enseñanza de Jesús? ¿Cómo podemos ser limpiados de este mal? Lección para el día miércoles. Con la lengua trabada. ¿Quién fue traído ante Jesús y qué hizo Jesús por él? Marcos 7, 31 al 37. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, que le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió. Y le dijo Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Jesús no eligió el camino más corto para regresar a Galilea desde Tiro y Sidón. Parece que se dirigió al norte desde la región de Tiro, subió por el territorio de Sidón y luego descendió hacia el interior por el noreste del mar de Galilea para llegar finalmente cerca del mar mismo. Fue un recorrido indirecto, lo que probablemente le permitió dedicar tiempo adicional a la instrucción de sus discípulos. El texto no indica quién fue exactamente la persona que trajo al hombre ante Jesús, pero el problema de éste era suficientemente evidente. No podía oír y tenía dificultades para hablar. La pérdida de la audición aísla a las personas de su entorno, mientras que la sordera profunda puede hacer que resulte desafiante para una persona aprender a hablar. El problema de este hombre pudo haber sido de larga data. Jesús comprende la difícil situación del hombre y lo lleva aparte. La manera en que el Señor sana a esta persona es curiosa, particularmente para un lector moderno.
pone sus dedos en los oídos del hombre, escupe, toca la lengua del afectado y suspira o gime profundamente. Jesús toca las partes afectadas que sanará en el hombre. Pero, ¿por qué el suspiro o el gemido? Suspiró al pensar en los oídos que no querían abrirse a la verdad y las lenguas que se negaban a reconocer al Redentor. Jesús restauró milagrosamente la audición del hombre e hizo que fuera capaz de hablar con claridad. Su suspiro ilustra los límites que Dios se ha impuesto a sí mismo en relación con la libertad de elección de la humanidad. Él no forzará la voluntad. Todos los humanos son libres de elegir a quién permitirán que dirija su vida, al príncipe de la vida o al de las tinieblas. Jesús podía abrir los oídos de los sordos, pero no forzaría los corazones incrédulos para que los reconocieran como el Mesías. Esta breve historia también ilustra lo que Dios puede hacer por quienes se vuelven por propia decisión a Él. Tal vez hayas experimentado reticencia a compartir tu fe, sintiendo que tu lengua estaba atada en cuanto a lo que debías decir. Este milagro es animador, pues demuestra que Jesús puede abrir tus oídos para que seas sensible a las necesidades de otros y compartas con ellos una palabra oportuna que los ayude en su senda. Meditemos en las siguientes preguntas. ¿Qué estás haciendo con los dones de la audición y del habla? ¿En verdad son dones que has recibido? ¿Cómo los estás usando? Lección para el día jueves. Cuidado con el pan en mal estado. ¿Qué postura de los fariseos desilusionó profundamente a Jesús? Marcos 8, 11 al 13. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿Por qué pide señal esta generación? De cierto os digo, que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. ¿Por qué no demostró Jesús su poder divino y convenció a estos escépticos? El problema se retrotrae al final de Marcos 3, donde Jesús se refiere al pecado contra el Espíritu Santo. Si una persona decide no oír ni ver, ni siquiera una señal del cielo, la convencerá, ya que ésta sería simplemente destinada como todo lo anterior. Aún los milagros no son suficientes para convencer a quienes están decididos a no creer. ¿Qué habían olvidado los discípulos y qué observación hizo Jesús a partir de ello? Marcos 8, 14 al 21. Habían olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos, y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí, diciendo: Es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús le dijo: ¿Qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís? ¿Y no recordáis? Cuando partiste los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿Cómo aún no entendéis? Jesús aprovecha la oportunidad para advertir a los discípulos contra la levadura de los fariseos y la de Herodes. Marcos 8:15, que era símbolo de sus enseñanzas. Ver Marcos 16:12. Pero los discípulos no comprenden y piensan que Jesús está hablando que deben evitar comprar pan literal, como es típico cuando los discípulos malinterpretan a Jesús. Él aprovecha la ocasión para instruirlos. El Señor
hace una serie de preguntas, las primeras de ellas de naturaleza retórica, expresando su frustración porque no han entendido la misión de Él. Sus palabras recuerdan lo que dice en Marcos 4:10 al 12, acerca de los que están afuera y no entienden. Sus fuertes palabras tienen la intención de despertar a sus discípulos de su letargo espiritual. En Marcos 8:19 al 20, formula preguntas simples acerca de cuántas canastas de fragmentos habían recogido después de que alimentó a los 5,000, Marcos 6:30 al 44, y también a los 4,000, Marcos 8:1 al 10, con lo que pretende ilustrar que ya deberían haber comprendido que los recursos limitados no son una barrera para el Mesías. Su pregunta final en Marcos 8:21 es nuevamente retórica. ¿Cómo aún no entienden? Después de todo, considera todo lo que ya habían visto y experimentado con Jesús. Una pregunta para dialogar. ¿Cómo podemos aprender a mantener nuestros corazones y mentes abiertas a la realidad de Dios y de su amor? Considera toda la evidencia que se nos ha dado en favor de Dios y de su amor. Sin embargo, ¿por qué a veces parece tan fácil dudar? Llegamos a la parte final para el día viernes. Lee los capítulos titulados La tradición, barreras quebrantadas y la verdadera señal en el libro El deseado de todas las gentes de Elena de White, página 360 a la 377. En la página 376 nos dice: «Cuán difundido está, hoy como antaño, este pecado sutil y engañoso entre los seguidores de nuestro Señor. Cuán a menudo nuestro servicio para Cristo y nuestra comunión entre ellos y otros quedan manchados por el secreto de exaltar al yo. Cuán prestamente se manifiesta el pensamiento de adulación propia y el anhelo de la aprobación humana. Es el amor al yo, el deseo de un camino más fácil que el señalado por Dios, lo que induce a sustituir los preceptos divinos por las teorías y las tradiciones humanas. A sus propios discípulos se dirigen las palabras amonestadoras de Cristo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos. La religión de Cristo es la sinceridad misma. El celo por la gloria de Dios es el móvil implantado por el Espíritu Santo, y solo la obra eficaz del Espíritu puede implantar ese móvil. Únicamente el poder de Dios puede desterrar el egoísmo y la hipocresía. Este cambio es la señal de su obra, cuando la fe que aceptamos construye el egoísmo y la simulación, cuando nos induce a buscar la gloria de Dios y no la nuestra. Podemos saber que es del debido carácter. Padre, glorifica tu nombre. Fue el principio fundamental de la vida de Cristo, y si lo seguimos, será el principio fundamental de nuestra vida. Nos ordena andar como Él anduvo, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos». Agradecemos, queridos hermanos, su compañía y también que ustedes compartan el mensaje. Que Dios te bendiga.